El siguiente podcast tratará del arte, aquel que emana y transmite emociones, pero también aquel que refleja nuestra humanidad y la conexión con la otra. Fundamentalmente hablaremos de aquel arte con vocación crítica y sistémica, aquel arte que es politizado y responde a los pensamientos de las sociedades. Pero, ¿qué es el arte a través de la historia? Hay que decir que durante la historia el arte ha imitado la realidad, pues este es un reflejo del pensamiento colectivo de las sociedades. Por esto, debemos entender el arte en la historia como un ente profundo de pensamiento de las sociedades que además refleja una silueta de las mismas. No obstante, también es un artífice y promotor de los cambios políticos y sociales que suceden en estas. Ejemplos de esto hay muchos. Podemos hablar del Renacimiento italiano, donde artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Rafael creaban obras que reflejaban la belleza, la ciencia y la filosofía de la época, y estas influían en la población y hacían que cambiaran su percepción de las mismas. Otro ejemplo de esto puede ser el romanticismo y realismo en el siglo XIX. Artistas como Gustave Courbet a favor de los realistas o Jean Delacroix a favor de los romanticistas contribuían a la conciencia pública sobre las condiciones de los trabajadores y la pobreza en sí. Sin embargo, así como el arte imita a la sociedad y es artífice de cambios sociales en ella, asimismo es censurado. Ejemplos de estos hay muchos. El arte degenerado, por ejemplo, fue un método de censura del régimen nazi sobre la década de 1930, que consistía en censurar y denigrar el arte moderno y vanguardista, con el objetivo de desacreditar artistas y obras que no se alineaban con la ideología nazi. Puntualmente, en Colombia, esto se ha replicado, donde el arte ha sido censurado en función de su rol político y de protesta. Para abordar esto, queremos hablar de tres artistas: Alfredo Greñas, Alejandro Obregón y por último Doris Salcedo. Uno de los autores que sufrió este tipo de censura fue Alfredo Greñas. La postura de este autor se basa más en la época de que se creó la nueva Constitución de 1886. Lo que pasó sobre este periodo, hubo un medio inconveniente entre las decisiones que se tomaban en el Estado, pues esta época fue llamada la Regeneración y una de sus leyes que se caracterizó fue la censura. Más o menos el Estado iba a poder prohibir las obras o artículos que quisiera y que era conveniente. Por lo cual, por ejemplo, esta obra de la Escuela Regeneración por Alfredo Greñas fue una de las obras que fue censurada y pues acá dentro de este escudo el autor nos quiere dar a entender que en esas épocas no había ni orden ni libertad de expresión, lo cual por medio de esta obra Alfredo Greñas trata de mostrar esto hacia los colombianos y cómo la censura se llevó a cabo dentro de estas épocas. Lo mismo pasa con Alejandro Obregón, pues este se sitúa en un contexto histórico en 1947 y pues también muestra en sus obras un poco las protestas en el contexto histórico y social. Esto lo hace en un ejemplo, como en su obra La violencia, la cual describe la representación del cadáver de una mujer en la pintura como una expresión sobria pero expresiva de desesperación y horror. Así esto lo hace para contrastar la acumulación de cadáveres en la serie que se conoce como genocidio. Alejandro Obregón también sobre lo que sufrió Greñas y Salcedo, pues gracias a su contenido es censurado por el gobierno, gracias a la crítica social que pueden plasmar sus obras. Una obra muy importante es Fragmentos de Luis Salcedo, donde ilustra la época de violencia de los FARC y el gobierno intenta y censura esta obra ya que podría a sus precipitarse a malinterpretaciones entre el tratado del gobierno y las mismas FARC, ya que desestabiliza lo que sería el mismo Estado y las FARC también y por tanto intentando olvidar todo lo que ha repercutido en esta época de violencia y, y todas sus apariciones
y acontecimientos, como sería los atracos, también posibles secuestros, asesinatos y todo eso. Por lo tanto, esta obra ha sido censurada por ilustrar todos estos acontecimientos que asoció en esa misma época. Aunque no ha sido menos casos como el de Bernardo Salcedo con su obra Primera Lección, hablando irónicamente del escudo, eh, y, ya, y que han tenido como significado la estructuración del gobierno y factores externos como la separación de Panamá y la contaminación. Por lo tanto, no ha sido fuertemente censurado y se podría decirse que hay pocas que son de censura por su manera histórica de hablarse y otras que no han tenido fuerte censura o no han sido con fuertes evidencias de censuras a estas obras. Para terminar, en un mundo donde las voces son silenciadas, surge la pregunta por qué el arte debería ser libre. Para responder a esta pregunta, primero debemos entender la naturaleza de la censura. En Colombia, la censura ha sido una sombra persistente a lo largo de la historia, una herramienta de control utilizada por aquellos en el poder para silenciar las ideas incómodas y suprimir la libertad de expresión. Desde la época colonial hasta los tiempos modernos, artistas, escritores y cineastas han enfrentado la censura en sus diferentes formas, ya sea a través de la represión directa del gobierno, de los medios de comunicación o de la autocensura motivada por el miedo. La creatividad se ve amenazada cuando se limita su libertad, pero ¿por qué deberíamos resistirnos a esta fuerza opresiva? Porque el arte es más que simple entretenimiento o una forma de decoración. Es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, un espejo que nos muestra nuestras verdades más profundas y nuestras luchas más apremiantes. Así que cuando censuramos el arte no solo silenciamos a los artistas, sino también a nosotros mismos. Nos privamos del debate abierto y honesto que tanto necesitamos para crecer y evolucionar como sociedad. Entonces la próxima vez que nos enfrentemos a la censura tenemos que recordar esto, pues el arte es nuestro salvavidas de alguna forma, nuestra luz en una oscuridad de conformismo. Entonces por eso debemos protegerlo, nutrirlo y celebrarlo en toda su diversidad, porque en última instancia el arte es nuestra voz colectiva, nuestra expresión más pura y llena de esperanzas. Entonces hay que reflexionar sobre esto, pues ¿cómo sería nuestro mundo sin la libertad de expresión artística? La respuesta es muy fácil y creo que todos sabemos que sería un vacío desolador y un silencio que no podemos permitir. Así que desafiar la censura, abrazar la diversidad y dejar que el arte guíe un futuro es muy importante porque, pues en última instancia, en las palabras de Jorge Luis Borges, la censura es la madre de la metáfora.